Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas aquí. La charla es, desarrollo basado en boilerplate. Yo soy Ricardo Sanz, soy, desarrollador Drupal, hago DevOps también. Soy Tunic en Drupal.org y en Twitter y en otros sitios mi nick es Sanzante. Y soy uno de los fundadores de Metadrop, que llevamos ya un tiempecito con Drupal, especializados en Drupal. Os muestro un índice que indica por dónde vamos a pasar por la charla, simplemente para que estéis más o menos situados, que es, comenzar un proyecto, poner un boilerplate en tu vida, boilerplate en detalle, explicando qué cosas contiene el boilerplate, otros usos derivados del boilerplate, a qué se puede parecer esto, una demo que dependerá más que nada del tiempo, que no sé cómo vamos a ir, y luego preguntas. Pues nada, empezar un proyecto. Cuando empiezas un proyecto de Drupal, pues tienes que hacer una serie de cosas. Tienes que instalar Drupal, tienes que configurarlo, tienes que pensar cómo vas a organizar otros ficheros adicionales que van dentro del proyecto, tienes que instalar Drush, tienes que configurarlo, tienes que meter análisis estático si lo quieres meter y tienes que configurarlo, tienes que meter Git también y a ser posible configurarlo para que haga análisis estático del código cada vez que haces un commit. Composer, normalmente hay que hacer alguna configuración también. Apache, configurarlo. MariaDB, configurarlo. PHP, normalmente no hay que configurarlo demasiado. Docker, si vas a utilizarlo en local para ejecutar el proyecto, configurarlo. Docker Compose, configurarlo. El SAS, si lo vas a usar, configurarlo. El Node.js para el SAS. Landminer, si quieres entrar con la base de datos, configurarlo. Vija, si vas a hacer testing, configurarlo, que esto a veces es un poco doloroso. Packstep.js, por ejemplo. En fin, te imagino que esto ya lo habréis vivido. Entonces, una vez lo tienes, pues nada, te damos un bonito certificado de que has instalado tu entorno local y ya puedes empezar a trabajar en tu proyecto. Otras situaciones relacionadas con esto, por ejemplo, es cuando te unes a un proyecto. Vas a tener que montarte un entorno local. Si no lo tienes, vas a tener que hacer que el proyecto funcione y en función de cómo esté el código base, pues te va a costar más o te va a costar menos. Y lo mismo cuando empiezas un proyecto de nuevo. Una vez has hecho un proyecto y lo tienes todo fino, cuando empiezas un proyecto, un mes o 3 meses o cuando sea después, tienes que recordar las decisiones que hiciste en su momento y tienes que recordar cómo las hiciste. Esto, puede ser un poco problemático. Las problemáticas las he dividido principalmente en código, donde incluye también configuración, y lo que es infraestructura local para ejecutar tu Drupal en local. Esto se puede solucionar con un boilerplate, que es lo que voy a comentar a continuación. ¿Qué es un boilerplate de Drupal? Pues básicamente es un código, una referencia sobre la que empezar a construir tu proyecto. O también lo puedes entender como una plantilla que luego vas a extender, ¿no? Una base sobre la que partes a la hora de empezar tu proyecto y que ya tiene un montón de cosas dadas y que van a ser más o menos, siempre son las mismas porque siempre vas a usar lo mismo. Los objetivos de un boilerplate, y concretamente este que os estoy presentando, es básicamente iniciar proyectos rápidamente sin tener que hacer un montón de cosas una y otra vez, una base de código con Drupal y una serie de herramientas, que tome ya una serie de decisiones técnicas en las que ya, ya hayas decidido que son las adecuadas, teniendo en cuenta que Drupal muchas veces se pueden hacer las cosas ligeramente diferentes o es suficientemente flexible, ya no en Drupal en sí, sino yo que sé, pues ciertos ficheros de configuración, por ejemplo de Drush, los puedes poner en diferentes sitios, en fin, pues ese tipo de cosas ya no las tienes que pensar. Es una manera también de estandarizar y una reducción del tiempo de onboarding, lógicamente, porque lo suyo es que lo tengas ya, pues según lo clonas, lo tengas listo. Es una reducción de estrés desde mi punto de vista, porque cuando resuelves un problema, la primera vez es divertido, o puede ser divertido, la segunda vez empieza a ser aburrido y la tercera ya, a partir de cuando ya resuelves el mismo problema 3 veces, pues ya empieza a ser un dolor. La idea es que el proyecto también que esté autocontenido en el repositorio, es decir, que el repositorio, aparte de incluir el código del proyecto, pues tenga todas las cosas relacionadas, técnicamente relacionadas para que puedas hacer funcionar el proyecto, y la idea es utilizar herramientas estándar.
herramientas que ya están disponibles sin desarrollar nada nuevo, digamos, más allá de lo que es el propio boilerplate. ¿Qué ofrece este boilerplate? Pues ofrece lógicamente Drupal, te ofrece Drush, te ofrece una serie de preconfiguraciones que ahora veremos, te ofrece un entorno de ejecución sobre Docker, con Docker for Drupal, que luego lo comentaré. Ofrece una serie de herramientas de testing como son Behat, Backstop.js, PHP Unit, un wiki de documentación orientado a cuestiones técnicas con una herramienta que se llama mkdocs. Te ofrece análisis de código estático directamente. La idea es que sea de fácil manejo, que no tengas que andar recordando los comandos y que se instale con un único comando. Y bueno, alguna cosa más. Aquí, bueno, para crear un proyecto con Drupal, os sonará el Create Project de Drupal. Esto es similar, solo que en vez de utilizar el que te ofrece, vamos, el que recomienda Drupal, se utiliza el boilerplate. Por debajo utiliza el mismo que Drupal, o sea que al final se está utilizando lo que recomienda Drupal. Como voy un poco justo de tiempo, creo, voy a poneros un bonito vídeo que he hecho, que básicamente, si os fijáis, arriba se lanza la ejecución del, vamos, el Composer Create Project, y a partir de aquí, pues mediante Composer, se descarga el código del boilerplate y empieza a hacer sus cosas. Aquí veis que instala todos los paquetes, aquí están con Composer. Después te pregunta, bueno, el código del proyecto, básicamente el nombre, para ciertos ficheros y ciertas cosas. Y si quieres que inicialice un proyecto de Git. Ahora ya está levantando los contenedores. Te pregunta si quieres instalar Drupal, lo cual pues normalmente vas a decir que sí. Aquí ya está haciendo la instalación. Esto ya digo, es un único comando. No se ha hecho nada más. Tiene como un wizard, digamos, que te gestiona el resto. Aquí te ofrece crear un subtema de Radix, que es el que nosotros utilizamos habitualmente. Es opcional, puedes no utilizarlo, porque lo mismo, bueno, esto es una cosa ya un poco específica. Pero bueno, a nosotros nos gusta y entonces lo hemos metido. Y ahora está creando los frontend, los assets de frontend. Y aquí lo tienes, ahora ha terminado. Aquí te devuelve la URL un ULI para el sitio, lo cual coges, accedes directamente a esa ULI y ya tienes tu Drupal listo, funcionando, para empezar a desarrollar. Como veis, es una cosa de 2 minutos, creo que tarda. Y bueno, eso sería la demo. Si tenéis alguna pregunta o algo, lo mismo, si me queréis interrumpir, para que no perdáis después, adelante. Entonces, bueno, después de enseñarlo, pues voy a comentar en detalle las cosas que tiene. Y perdón, voy a mirarme, a ver, que no se me vaya el tiempo. Las cosas que incluye el boilerplate. Bueno, lo primero son los requisitos. Para hacerlo funcionar necesitas obviamente PHP, Composer. Te conviene tener Drush Launcher para utilizar luego Drush de una manera más o menos cómoda. Lógicamente Docker y Docker Compose. De momento esto funciona en Linux, en teoría debería funcionar en otros sistemas, pero no lo hemos probado porque solo usamos Linux en desarrollo. Y si lo queréis probar, si queréis ir enredando en paralelo con él, ahí lo tenéis en GitHub con Metadrop Drupal Boilerplate. Si buscáis Drupal Boilerplate en Google, a mí me sale este resultado bastante... No sé si es que Google me tiene fichado y me lo pone, pero creo que lo podéis encontrar fácilmente. Primero, la infraestructura de Docker. Entiendo que sabéis lo que es Docker, ¿no? O sea, que más o menos, por lo menos os sonará. Vale. Está basado en Docker for Drupal. Docker for Drupal es de una empresa que se llama Goodby, que tiene, bueno, ofrece una serie de contenedores con diferentes stacks para diferentes herramientas, incluida Docker. Luego creo que está pensado para que, si lo quieres montar en producción y cosas así, pero en principio nosotros estamos orientados a lo que es el desarrollo local. Incluye Apache, Nginx, MariaDB, Postgres, PHP. Los vas activando en un fichero de configuración relativamente fácil. Es un fichero estándar de Docker Compose que descomentas y entonces pues, se te activa. Tienes varias versiones que se pueden cambiar con un .env. Por ejemplo, pues yo qué sé, PHP 7.2, 7.4, bueno, esos son un poco antiguos, ya hay que empezar ya con 8 y 8.1. Redis, Memcache, Node.js, Solar, en fin.
Y ya digo, la configuración es estándar con Docker Compose. La idea es que reproduzcas más o menos el entorno que vas a tener luego en producción en tu local, para que tengas menos sorpresas después. Como he comentado, se utiliza opcionalmente un subtema de Radix, que es un tema base basado en Bootstrap 4 o 5, eso lo puedes elegir. El boilerplate ya te genera un subtema para que directamente, cuando se termine de ejecutar, pues ya puedas empezar a cambiar el tema propio para el proyecto. El Radix, bueno, viene con Sass, ECMAScript 6 y el Browser Sync. Bueno, Browser Sync, está mal escrito, perdón. Utiliza el módulo Components de Drupal y os explicaría más, pero yo de frontend entiendo lo justo, me temo que no es lo mío, entonces no puedo comentar mucho más de Radix. Pero a nosotros nos ha ido bastante bien en los proyectos que lo hemos usado, que es pues la mayoría últimamente. El boilerplate te genera esta estructura de directorios. Aquí hay ciertas decisiones técnicas, digamos, y otras de simplemente pues, para adaptarse a las herramientas que hay. Hay un directorio de backups, porque hay una herramienta para hacer backups del proyecto entero, en local, por si quieres hacerte un backup, guardar un estado, como quieras. Tiene un directorio de configuración para el tema de config split, que para nosotros es estándar, lo utilizamos sistemáticamente, entonces ya tiene ese directorio con unos subdirectorios para organizarte un poco los config split. Luego, bueno, tiene los directorios doc.root, public HTML y web, que es donde está el código. Hay tres, bueno, no me quiero enredar con esto, pero bueno, es para poder montar el Drupal, por ejemplo, en subdirectorios y cosas así. Tiene un directorio de docs, donde se mete la documentación, ¿vale? Porque como digo, esto es autocontenido, entonces la documentación técnica la tienes en el mismo repositorio sin tener que ir a otro sitio. Tiene un directorio detrás con unas preconfiguraciones que ahora veremos, un directorio de patches, un directorio de ficheros privados, porque como sabéis no se debe meter el directorio privado dentro del doc.root de Drupal, a ser posible. Un directorio de informes para las herramientas que generan informes, unos scripts que también luego veremos. Hay un directorio de Solar porque lo solemos usar, vamos, es bastante típico y está ahí puesto, pero no tenéis por qué usarlo si no queréis. O podéis usar Elasticsearch, que es otra de las herramientas que hay disponibles. Un directorio de tests, con temas relacionados con tests, que ahora veremos también. Un directorio temporal para ciertas cosas que, bueno, que no son necesarias y que no se comitea. Y ya está. Bueno, y el directorio de vendor, lógicamente, y el de web, que es donde está realmente el código. La gracia es, ya digo, que esté todo, aparte de Drupal, haya otros sitios donde puedas meter la información necesaria relacionada con tu proyecto y que esté todo autocontenido. Perdonad, no. Ahí está. Una de las cosas que incluye, pues Drush, obviamente, es una herramienta absolutamente imprescindible. Ya te viene con un fichero de aliases para los entornos, lógicamente no puede calcular los entornos que tengáis, pero sí te pone el entorno local y uno de producción de ejemplo para que puedas cambiarlo y poner la configuración mínima para que lo tengas funcionando. Te viene con tu ficherito de Drush.yaml para hacer las personalizaciones que quieras sobre Drush. Viene un Drush.yaml local por si quieres hacer alguna configuración específica para Drush en local. Viene con un ejemplo también de policy de Drush. ¿Sabéis lo que es el policy de Drush? ¿A alguien le suena? Bueno, pues el policy de Drush son unos ficheros en los que defines pues, políticas que Drush tiene que cumplir bajo ciertas condiciones. Entonces, en lo que hacemos aquí concretamente es un súper típico, que es no sobreescribir el entorno de producción. Es decir, si haces un Drush SQL Sync, que consiste en sincronizar una base de datos con otra, de un entorno a otro, si el destino es producción, Drush te dice que eso no lo puedes hacer, porque es realmente raro que quieras sobreescribir el entorno de producción de la base de datos. Ahí este fichero de policy luego lo puedes extender si quieres meter otras cuestiones. Herramientas de testing, una es Behat. Había una charla esta mañana de Behat, si no me equivoco. ¿Alguien ha ido a la charla de Behat? Pues os lo recomiendo, es una herramienta bastante interesante. Es desarrollo orientado a comportamiento, en el cual defines cómo se comporta la aplicación. Está pensado, o uno de los objetivos es hacer test de aceptación, lo cual es básicamente tú con el product owner, por ejemplo, con el cliente o como lo quieras llamar, acuerdas cómo se tiene que comportar la aplicación, eso lo escribes en lenguaje natural, lo cual lo pueden hacer
en teoría lo puede hacer gente no técnica, tiene que ser gente un poco despierta, obviamente, y con ganas, pero no hace falta que sean técnicos. Esto es maravilloso porque cuando tenéis un proyecto que no está del todo definido y acuerdas con el cliente o con quien sea que se hagan este tipo de tests, como se fuerza a escribir el comportamiento, pues todas las ambigüedades, todas las cosas que no están claras, todo aquello de, bueno, yo lo quiero de aquella manera más o menos, pues aquí se fuerza a cristalizar. Nosotros hemos tenido veces en los que, eso, en este caso, cuando un cliente no tenía algo claro, al pasar por aquí, ellos mismos veían que no lo tenían claro y decían, espérate que nos lo vamos a mirar. Así que, bueno, yo lo recomiendo bastante. Usa un navegador real, con lo cual puede utilizar JavaScript, o uno ligero, con lo cual va un poco más rápido, pero no tiene JavaScript. Y luego aquí he añadido al final lo de contextos adicionales, porque esto es un concepto de Behat, pero digamos que Behat tiene pasos, tiene acciones que puedes hacer sobre Drupal. El módulo de Drupal ya tiene unos cuantos, pero muchas veces se queda corto y incluye los contextos, que son estos pasos, de una empresa que se llama Nuvole, que están bastante metidos en esto, y otros contextos que son los que nosotros utilizamos, que creo que facilitan bastante el uso de Behat. Aquí tengo una demo que la he grabado porque ya digo que va a ser más rápido. Aquí si veis se lanza voy a volver a darle, veis que pone simplemente make Behat. Esto es un boilerplate según se ha instalado, no se ha hecho ninguna personalización, ¿de acuerdo? Según lo instalas puedes hacer, uy, perdón, bueno, me he ido, perdón, le he dado la tecla que no era, a ver. Vale, eso, se lanza el Behat y ahí ejecuta los tests, no se ve muy bien, pero bueno, hace una serie de cosas sobre el Drupal y al final pues nada, te da el resultado de que en este caso está todo bien, lógicamente, porque los tests que hay inicialmente son todos correctos. Esto te sirve de base por si quieres continuar extendiendo los tests de Behat, es decir, que eso, según tienes el boilerplate instalado, ya tienes el Behat funcionando, que a veces puede ser complejo de configurar. También incluye Backstop JS, que es una herramienta de regresión visual. Básicamente lo que haces es crear unas referencias, unas capturas de pantalla de la web, de cómo tiene que quedar. Esto queda ahí en el repositorio y luego puedes ejecutar tests que lo que hacen es volver a acceder a la página y comparar con la versión de referencia. Puedes definir el grado de similitud que quieres que tenga de la referencia con el estado actual, o incluso ignorar ciertas zonas del test, lo cual pues está muy bien porque hay, yo que sé, a veces quieres centrarte en un área, entonces pues ignoras el resto. Y bueno, y tiene los resultados son visuales, es decir, tú ves los cambios. Aquí tengo otra demo. Básicamente, según tienes instalado el boilerplate, digamos, ya puedes coger y hacer un backstop reference, que lo que hace es ir a los 3 sitios que están ya predefinidos y guardar las capturas, y luego hacer el test, en el cual, pues, bueno, vuelve a generar, acceder a las pantallas y compararlo con las referencias que tienes. En la demo que hay, hago esto, luego hago un cambio sobre el sitio y vemos cómo el backstop, pues, pita. Entonces aquí ves que primero se generan las referencias. Ahí están. Ahora voy a ejecutar el test para comprobar que efectivamente está todo en verde, está todo correcto. Ahora se accede al Drupal, se hace un pequeño cambio, en este caso en el nombre del sitio, y ahora vamos. Y ahora volvemos a ejecutar los tests y nos va a dar, obviamente va a decir que hay cambios, hay errores. Y si nos vamos al informe de error que queda en el directorio de reportes que os he enseñado antes, pues aquí tenéis, a la izquierda es el origen, el que hay ahora, y a la derecha tienes los sitios en los que, vamos, las cosas que han cambiado en moradito. Como es, bueno, me gustaría pararlo el vídeo, pero es que no lo puedo controlar, perdonad, pero bueno, eso lo podréis ver luego más adelante. Vamos, en la charla cuando la suba. También tenemos test de PHP Unit. Esto, bueno, viene integrados en el core, o sea que no es que sea una cosa especialmente novedosa, ya vienen integrados. PHP Unit te permite hacer test unitarios,
test de kernel, que son test unitarios un poquito más extendidos, test con navegador y con navegador y JS. Básicamente aquí lo que hacemos es, bueno, ponerlo muy fácil, simplemente tienes un make test y el directorio donde quieres ponerlo, y ya directamente pues te hace los test unitarios. Esto normalmente no lo vas a hacer con test de Drupal porque ya viene testado, o de módulos, sino que lo vas a hacer con tu propio código, o si estás metiendo parches a lo mejor a un módulo o algo, pues también puedes lanzar los tests si quieres. Depuración con Xdebug. Esto, bueno, la depuración con Xdebug, yo sé que hay gente que, vamos, hay mucha gente que no lo usa. Yo creo que es imprescindible en el momento que tiras código. Es un poco hostil de configurar. Yo he llorado, auténticamente, os lo prometo que he llorado configurando Xdebug en ciertos momentos. Entonces, pues esto te lo deja configurado. Bueno, es un depurador paso a paso, te permite examinar variables durante la ejecución, seguir el flujo, etc. Esto, bueno, es un tema largo, no puedo explicarlo mucho más, pero bueno, para que lo veáis, lo fácil, digamos, que es de configurar, básicamente lo que haces es copiar un fichero de configuración del Xdebug que sí que tiene que configurarse porque depende del IDE que utilicéis, porque tienen ligeras diferencias, pero bueno, básicamente lo que se hace es, bueno, primero haces un make Xdebug, que es por lo normal, te va a dar un error porque no está configurado este fichero que os digo, como dice ahí. Entonces tienes que coger ese ficherito, que viene un modelo, que es este que vais a ver aquí. Así que nada, te lo copias a tu local, porque esto es una cosa dependiente de cada local, no es del proyecto, porque cada uno tendrá su propio IDE. No se ve mucho el fondo, pero bueno, básicamente lo que se hace es descomentar la parte del Xdebug, y ahí esto es la personalización del entorno, donde le dices, bueno, una clave que depende del entorno, que esto está documentado, ¿de acuerdo? Entonces nada, le dices cuál es, y ahora sí que ya directamente haces un make Xdebug, hace sus cambios en el Docker, cambia el contenedor, le mete uno con Xdebug, y ahora ya en el editor, pues ya lo tienes depurando directamente sin tener que hacer mucho más, y esto ya lo tienes ya para el resto del proyecto. A mí esto me parece, a mí me da la vida, la verdad. Ya hace tiempo que no lloro con Xdebug. Análisis de código. Esto es análisis estático de código. Esto es también bastante recomendable porque, aunque seas muy experto en Drupal, siempre se te escapan cosas. Entonces, el análisis de código estático lo que hace son esos procesos automáticos que revisan el código. En este caso es cuando se hace un commit a Git. Se pone lo que se llama un Git hook, que básicamente cuando comiteas saltan este análisis y revisa el código. ¿Qué revisa? Pues revisa el formato del mensaje. A veces hay proyectos que que tienen un formato concreto. Revisa la sintaxis de PHP, revisa la sintaxis de los YAML, revisa los ficheros de Composer que no tengan nada erróneo, revisa ficheros de JSON. Esto lo hace sobre los ficheros que comiteas, no sobre todo el proyecto, porque si no te puedes volver un poco loco a veces. Hace un Drupal check con diferentes comprobaciones sobre el código Drupal, sobre cómo tiene que hacerse. También detecta copia-pegas. Y el code sniffer, que también son, el código estándar de Drupal y ciertas buenas prácticas. O sea, por ejemplo, te revisa que no utilicen variables que no se usen, o clases que no se usen, o ese tipo de cosas. Es bastante recomendable. Al final es una manera de que el código tenga ya de base una calidad mínima. Así que creemos que es algo también bastante recomendable. Además, también puedes lanzar el análisis de código de manera manual. Esto, en nuestro caso, lo utilizamos bastante para CI. Lo que se hace es que cada vez que se hacen tests, eso incluye lanzar estas herramientas que te miden, pues, de nuevo otra vez, el código estándar, buenas prácticas, código maloriente, que es eso, código que tiene cosas que parece que pueden ser no recomendadas. Y detectores de copia-pega. Esto, en el CI, al final vas a ver unas gráficas que te dicen si el proyecto pues cada vez va mejor, sí, a mejor o a peor. Creo que también es algo bastante interesante para mantener la calidad del código de un proyecto, que es algo más mantenible y, en fin, todas estas cosas. Luego, documentación de MKDocs. La documentación de MKDocs es un wiki hecho en Markdown, lo cual está muy bien porque muchas herramientas como GitLab y estas cosas, pues
los ficheros en Markdown los renderiza, o sea que lo puedes ver sin necesidad de lanzar el MKDocs este. Y básicamente es un wiki en el que se propone que se documenten cosas técnicas del proyecto, como, pues no sé, a lo mejor acceso a entornos o decisiones de arquitectura, por cierto, que es lo del ADR, que creo que hay una charla justo de ADR después de esta, que nosotros no lo usamos, la verdad es que no lo usamos, pero porque nos hemos enterado hace poco que existe, pero yo creo que lo vamos a integrar. Y bueno, es una manera de que el proyecto esté autocontenido, que la información más relevante desde el punto de vista técnico esté en el mismo sitio, y es muy facilito, lo editas en Markdown. Además, viene con documentación sobre el boilerplate. De hecho, bueno, espérate, perdonad, es que lo he borrado antes para hacer la demo, así que si acaso os lo enseño luego si lo monto. Pero bueno, básicamente es eso, un wiki donde puedes ir añadiendo información relevante sobre el proyecto. Otras herramientas incluidas, pues tiene por ejemplo el Mailhawk, que es un capturador de correos salientes, lo cual está bien cuando estás desarrollando temas relacionados con correos, pues puedes ver si envías, si no envías, si tiene tal texto, si no tiene otro texto. Está muy bien. De hecho, aquí abajo, como veis, hay un ejemplo en la imagen en el cual a la izquierda está el Drupal, que se ha pedido la recuperación de contraseña, y a la derecha el Mailhawk, que se accede, es una URL paralela al proyecto, digamos, otro subdominio del proyecto principal, y ahí veis que está el correo de recuperación de la base de datos. Es parecido a PHPMyAdmin, pero yo creo que es algo mejor, es algo más... Por ejemplo, con tablas muy grandes o con resultados muy grandes funciona mejor el Antminer. Luego tiene el Portainer, que es también una interfaz web que te da información sobre los contenidos que tienes ejecutándose, en fin. Estas cosas que están bien de vez en cuando. Luego tiene un montón de Makefiles. Los Makefiles esto viene del Docker for Drupal, lo hemos extendido algo. Básicamente es como el ¿cómo se dice? Task Runner, o sea, el Make, digamos que es un antiguo anciano, digamos, ya programa para gestionar tareas, para ejecutar de tareas. Entonces, nada, ya viene con una serie de comandos para que, pues eso, sea todo sencillo. Tienes un Makeinfo que te da cierta información, como las URLs del proyecto, Maketest para lanzar el PHP Unit, MakeBhat para lanzar el Bhat, el frontend para compilar el SAS y esas cosas. Y luego tienes el MakeSetup, a mí me parece muy relevante porque básicamente esto está pensado para que cuando haces un onboard en un proyecto, tú te clones el proyecto y sin preguntar a nadie, simplemente haces un MakeSetup y el MakeSetup ya tiene que ser capaz de conectarse a un entorno remoto, descargarse la base de datos si hace falta o hacer lo que tenga que hacer, crear ficheros adicionales, lo que sea específico del proyecto, que sea necesario para que funcione. Entonces, no sé si os pasará, pero a mí en muchos casos, en proyectos que no estoy trabajando, pero que por lo que sea tengo que entrar para resolver algún asunto o ayudar o cualquier cosa, y antes era un poco dolor, porque te clonas el repositorio, lo intentas levantar, no funciona por no sé qué, luego preguntas a uno, no, es que tienes que hacer este cambio en no sé dónde, lo haces, luego falla otra cosa. Entonces, al final te tirabas más tiempo del debido para hacer el onboarding. Si lo tienes bien gestionado, el MakeSetup, pues básicamente haces un MakeSetup y lo tienes funcionando. Lógicamente el boilerplate no puede saber cómo queréis hacer funcionar vuestro proyecto, tiene ya un setup básico, pero hay ciertas cosas que le tienes que decir, como por ejemplo de dónde quieres que saque la base de datos. El MakeSetup from config es lo mismo, solo que en vez de coger la base, coger una base de datos remota, lo que hace es montar el sitio con la configuración que hay la configuración de Drupal, hace una importación de configuración. Esto está muy bien porque para proyectos con bases de datos brutales pues no es demasiado práctico bajarte una base de datos grande y tirando con la configuración muchas veces tienes lo suficiente como para hacer desarrollos y buscar bugs, etcétera, etcétera. Luego, bueno, pues lo típico, MakeShell para conectarte a los contenedores, MakeDrash para hacer una ejecución de un comando de Drash, MakeLog para ver los logs de los diferentes contenedores, ¿no? Pues que dice el Apache, que dice el MySQL, etcétera. Hay alguno más, pero bueno, creo que estos son así los más relevantes. Luego tenemos un
un paquete de Composer que se llama Scriptor, que básicamente es una pequeña colección de scripts de utilidades que usamos, pero que creemos que pueden ser útiles. Uno es, como decía antes, un backup. El otro que construye el frontend, los assets de frontend y estas cosas, ejecuta el SAS, en fin. Tenemos un script que hace actualización automática de paquetes de Composer, lo cual está muy bien porque, pues, nada, le pegas, digamos, y él automáticamente mira a ver qué paquetes qué módulos o lo que sea hay que actualizar, los actualiza, va comiteando cada uno de ellos. Se encarga también de gestionar la configuración, porque cuando metes una nueva versión es posible que cambie algo de la configuración de Drupal, entonces, bueno, eso también lo gestiona. Obviamente luego hay que revisarlo, porque, bueno, puede que haya algún problema, pero si tienes test de Behat, pues lo tienes ya bastante resuelto, porque lanzas los tests y ya Behat lo revisa por ti. Y bueno, un script para hacer una recarga del entorno local de referencia, o sea, del entorno local con el entorno de referencia, que es lo que está relacionado con el Make Setup que os he enseñado antes, que es para, bueno, pues tener el entorno funcionando rápidamente. ¿Qué otros usos tiene el boilerplate aparte de lo típico de voy a empezar un proyecto? Bueno, pues al final, claro, como es tan cómodo, pues sacamos entornos locales como churros, con lo cual si quieres probar un módulo o un theme rápidamente, pues lanzas el comando y tienes un entorno funcionando en un momento. O si quieres montar el mismo entorno, o sea, el mismo proyecto que esté en otro entorno por la razón que sea, y no quieres andarte con, bueno, pues simplemente lanzas te lo clonas y lo haces un make setup y ya lo tienes tirando. Pues yo qué sé, si quieres configurar el core, una extensión o lo que sea, pues también te tienes un entorno para programar rápidamente. Es en cierta medida, y es como un Simply Test Me en local. Porque eso es una manera de tener un entorno rápidamente funcionando con Drupal en un comando sin tener que acordarte de nada más. ¿Qué más? Sirve para estandarizar también flujos de trabajo, lo que os comentaba del Make Setup y Make Setup from Config y empezar. Estandarizar decisiones, cosas que ya pues, has decidido, ya nosotros las hemos metido ahí. Obviamente, si quien quisiese usar este boilerplate, pues a lo mejor podría, bueno, o proponernos cambios, o hacer un fork, o seguramente hay alguna forma de añadirlo posteriormente después. Pero bueno, una vez que decides que tienes que hacer las cosas de una cierta manera, pues lo suyo es que lo metas en algo parecido a esto y ya lo tienes para siempre hasta que decidas que hay otra forma mejor de hacerlo. También para estandarizar la interacción con CI, como esto ya es estándar, digamos, de por sí, pues si lo quieres meter en un CI, pues al final siempre son todos iguales, todos los proyectos van a ser iguales y se basan en esto, con lo cual simplemente integras uno, pues el resto, en la interacción con los demás, pues básicamente repetir los mismos pasos que has hecho. Nosotros lo tenemos, lo que pasa es que es un poco específico para nuestro entorno, con lo cual pues no está metido en el boilerplate. Y en general estandarizar lo que quieras. Como al final es un boilerplate, una plantilla, pues podrías estandarizar lo que creas que se deba estandarizar. Y luego, bueno, lo que comentaba para interacción continua, pues si una interacción continua acepta Docker Compose, que no siempre es trivial, pues lo puedes utilizar para ejecutar directamente los tests allí. Por ejemplo, con Behat, con Backstop, todo ya los tienes funcionando. Porque al final lo ejecutas con el mismo entorno que el desarrollo local, con lo cual si alguien te dice que en CI no funciona, pues o sea, no debería pasar que en CI no funciona y en local sí, normalmente es porque hay algo en local que no has tenido en cuenta. Entonces esto está muy bien porque te quita también bastantes problemas de errores que no son errores y cosas así. Que debería ser estos entornos debería ser parecido a producción para que lo mismo, no tengas el típico problema que en tu local o en CI funciona pero en producción no, porque resulta que utilizas pues una versión diferente o una configuración diferente o lo que sea. Y luego, pues esto permite con el script de actualización de paquetes de Composer, actualizaciones cuasi automáticas, porque esto se lo enchufas al CI y el CI de vez en cuando detecta que hay cosas a actualizar, las actualiza, te lo deja todo en una rama, pasa los tests, y si pasan los tests, pues lo único que tienes que hacer es realmente revisar así un poco por encima, revisar que no haya ningún problema, y ya tienes tu Drupal actualizado. Obviamente esto conviene hacerlo constantemente, claro, si de repente coges un Drupal que tiene 2 años sin actualizar, cosa que hemos visto, pues ya es otra cosa, tienes que hacer, ya tienes que trabajar más, pero si lo mantienes actualizándose día a día,
pues va todo bastante bien, la verdad. ¿Qué pasa si ya tienes un proyecto funcionando? En principio se puede boilerplotear, digamos. Básicamente es crearte un boilerplate y le cascas obviamente el código ya tengas desarrollado en el directorio web, y el Composer JSON, lógicamente sí que hay que meter ¿cómo se llaman? Los paquetes, las dependencias de Composer, eso sí que hacerlo un poco a mano. Y luego, pues dependiendo de lo diferente que sea, pues a veces hay que hacer alguna cosa más. Pero bueno, nosotros nos entran muchas veces proyectos que ya están funcionando sin boilerplate, lógicamente, y queremos tener funcionando enseguida los tests y bueno, todas las herramientas que os he presentado. Y en unas pocas horas normalmente se integra sin demasiado problema. Y a partir de ahí, pues ya lo tenemos funcionando. Y claro, seguramente alguien habrá pensado que esto no se parece a lo que te hace, por ejemplo, ddeb, Docksal, Lando y hay alguno más. Pues en parte sí y en parte no. Estas otras herramientas se basan principalmente en la infraestructura. Es cierto que sí que te dan una configuración de base, pero es un poco más básica, digamos. Que está muy bien, o sea, a mí me parecen herramientas fantásticas. Pero bueno, se centran un poco más en la infraestructura. Son bastante potentes, bastante fáciles y bastante guiados. Eso a su vez implica ciertos límites. No son fáciles de alcanzar normalmente, pero en algunos casos, yo que he probado alguno de ellos, tampoco extensivamente, o sea que lo mismo es que no supe hacerlo, pero sí que encontré ciertos límites. El caso es que al final esto hay un cierto solapamiento, porque la parte, por ejemplo, de, yo que sé, este boilerplate te ofrece pues, las herramientas como Big Hat y Backstop, una serie de directivas a la hora de organizar las carpetas y los ficheros, que creo que estas dos herramientas en principio no lo dan. Seguramente se pueden extender y se puede hacer algo parecido. Pero bueno, nosotros empezamos en su día con Docker for Drupal hace bastante tiempo y lo hemos ido desarrollando sobre esta herramienta. A futuro, idealmente el boilerplate debería ser, o boilerplates de este tipo deberían ser compatibles con estas herramientas para que no tengas necesidad de utilizar Docker for Drupal si no es lo que te interesa. Es algo que nos gustaría que se pudiese hacer. Es posible que nosotros solos no tengamos manos para hacerlo y sobre todo es que como no usamos esas herramientas, en general no las usamos, pues no vamos a tener la necesidad de hacerlo. Pero si alguien tiene interés, por supuesto, nosotros encantados de añadir más cosas. E idealmente a futuro, pues a añadirle más decisiones técnicas, más opciones si hubiese y, en fin, intentar que sea... Porque ahora mismo, en cierta medida, está adaptado a nuestro flujo de desarrollo y a nuestras decisiones técnicas. Entiendo que otra gente pues podrá tener otras decisiones o cosas o mejorar cosas o, bueno, lo que sea. Nosotros estamos por supuesto abiertos a hacer cualquier cambio, lo que sea, o quien quiera tomarlo y hacer su propia versión, obviamente esto es software libre y perfecto, estaremos encantados, o sea, eso al final sería lo suyo. Aquí se podría hacer una demo. En teoría tengo que terminar en 2 minutos. Entonces creo que va a estar un poco justo. Si queréis vemos ahora el tema de las preguntas y se podía ver ahí en un momento dado. Así que nada, preguntas. Cuéntame. ¿Tenéis pensado incorporar Cypress? En principio no, porque no lo estamos usando, pero es algo que se podría hacer. De hecho, hemos pensado en incluir lo que nosotros tenemos para Jenkins, que es el CI que utilizamos. Lo que pasa es que digo que es un poco específico para nosotros, pero añadir otro tipo de configuración estaría bien. O sea, al final si es algo que se puede añadir, que sea opcional, que no moleste, digamos, si no lo usas. Por ejemplo, que se pueda borrar directamente un directorio de autocontenido que según lo instalas, si no lo quieres usar por lo que sea, pues que lo borres y no te afecte. No, pero Cypress para testing sí. funcional. O sea, se podría añadir, pero digo que no lo... Está abierto, está en GitHub y está abierto a merge request. Sí, exactamente, está abierto, perdonad, le paso un poco por encima, he puesto la dirección antes, pero tampoco le he dado mucho a esta. Está en GitHub y está exactamente abierto a quien quiera usarlo o aportar cosas o lo que sea.
Supongo que hacéis mejoras cada cierto tiempo. ¿Cómo gestionas el traer todas esas mejoras de vuelta a los proyectos que han sido clonados? Pues mira, eso nos hemos planteado hacer algún tipo de actualización, pero es que realmente es más fácil volver a hacerlo. O sea, quiero decirte que si realmente tienes mejoras que las quieres, te vuelves a hacer un boilerplate, te coges el código del otro lado, lo cascas en el nuevo boilerplate, que tardas nada, y el Composer JSON lo puedes sustituir prácticamente entero, porque es raro que la nueva mejora incluya cambios en el Composer JSON, y entonces en un momento lo tienes actualizado, digamos. Porque gestionar una actualización automática, digamos, yo creo que va a ser complejo, delicado, y en el momento, como al final es una plantilla a extender, pues luego habrá gente que haga ciertos cambios, ciertas cosas que choquen con la actualización, entonces creo que es meterse en un jardín muy complicado, cuando realmente, haciéndolo manualmente, pues te va a costar un ratillo, pero tampoco demasiado, y como tampoco vas a estar actualizando el boilerplate, pues cada semana o cada eso lo harás de vez en cuando. Entonces... Y segunda pregunta, si os habéis planteado reducir las dependencias de inicio porque requerís Drush y... A ver, lo de Drush, bueno, no es Drush, es Drush En Launcher. realidad solo necesitas Docker, ¿no? Porque luego Drush lo vas a ejecutar en Composer y... O sea, lo vas a ejecutar en Docker. O sea, la dependencia no es Drush, es Drush Launcher. Es básicamente para que te encuentre el Drush. Y de hecho no es una dependencia, puedes no utilizarla. Pero que a la hora de ejecutar comandos de Drush, si los ejecutas fuera del contenedor, que hay veces que lo puedes querer hacer fuera del contenedor, pues está bien tener el Drush Launcher. Realmente no es un requisito, es una recomendación. El resto de dependencias, básicamente la Composer, que es imprescindible, porque se basa en Composer para montar el boilerplate, PHP, lógicamente, y Docker Compose. O sea que realmente requisitos tiene, creo que tiene pocos. A las malas podrías incluso ejecutarlo seguramente dentro de un contenedor, pero luego comitearlo y que el resto lo tenga. O sea, realmente son requisitos, eso quizá había que explicarlo, no son requisitos para usarlo constantemente, sino para lanzarlo. Una vez está lanzado, bueno, Docker obviamente sí, y Linux también, porque en principio es donde funciona. Pero sí, un ordenador, conexión, o sea, electricidad, esas cosillas. Un teclado, bueno, oye, eso lo mismo lo puedes gestionar de otra manera, pero otra interfaz hombre-máquina. ¿Alguna pregunta más? Pues en realidad cerramos, ¿no? Es que... ¿Queréis que haga, no sé, queréis que lo monte y lo veáis? Sí. Venga. Vale. Bueno, voy a dejar los patrocinadores, que es algo que nos han pedido que hagamos. Unos segundos. Y me la estoy jugando un poco, que ya sabéis que las demos son muy puñeteras. Entonces, por favor. Vale, entonces. ¿Qué tal se ve? Vale, entonces. Pues nada, yo llego y digo, quiero empezar mi proyecto. De la DrupalCamp 2022. Bien, empezamos mal. Las demos que son así. Pues nada. Lanzo el comando. Esto básicamente es el mismo vídeo que habéis visto antes, porque lo grabé ayer, creo, pero bueno. Tarda 2 minutitos. Espero. ¿Cuáles son los hooks para lanzar cosas cuando haces un Create Project? ¿Cómo está montado el Create Project para...? Sí, luego el proyecto tiene unos hooks de Composer para hacer más cosas. No me acuerdo muy bien, además no lo hice yo. Lo hizo este señor que está aquí. Tienes que crear un plugin de Composer que básicamente lo que te permite... tienes que crear un plugin de Composer que básicamente lo que te permite es engancharte a determinados hooks, como... No sé quién hizo la pregunta. Tú, perdón, estaba enviando a ti. Y hay un hook que es el post-create project, que ese es el que te permite pues engancharte, ir haciendo preguntas y a partir de ahí pues ir ejecutando el resto de comandos. Nombre obvio de hook.
Bueno, pues mientras tanto esto me ha preguntado el nombre del proyecto, que luego lo utiliza pues eso para para algún directorio y para algún fichero. Ha instalado Drupal por debajo. Ahora me pregunta si queremos un tema de Radix, que le he dicho que sí. Ahora está haciendo, pues eso, compilando el SAS y estas cosas. Y después de esto ya estaría disponible. Esto no debería tardar mucho. A ver. Y esto. Vale. A ver. Puede ser el npm install. Normalmente no tarda tanto, pero... O será el que yo estoy viendo el tiempo de manera diferente, porque lo estoy esperando ansiosamente. Ah, mira, ahí está. A ver, un segundo. Vale, pues aquí lo tenemos. Me copio la URL que me ha generado, que ya, bueno, si os fijáis, viene con, bueno, viene, bueno, el nombre que le he puesto antes al proyecto, .docker, .localhost 800. Esto es configurable, o sea, hay un ficherito muy sencillito donde lo puedes cambiar. Me refiero al puerto. Y nada, pues aquí accedemos. Y aquí tenemos a nuestro Drupal, ¿de acuerdo? Y entonces, pues nada, como digo ahora, por ejemplo, si ejecuto make behat para probar Perdón, es que no estoy dentro del directorio, ¿vale? Entro en el directorio que me ha creado donde está el proyecto. Entonces, por ejemplo, ejecuto behat y aquí me lanza los tests que hemos visto antes, ¿vale? Por ejemplo, pues este mismo, ¿no? Bueno, este concretamente... este es un background. Bueno, es que no me lo sé, pero bueno, los test de behat. Estos los tenéis en... A ver, ¿dónde los tenéis? Espérate. Estos están por aquí. Aquí está lo que es la configuración de behat. Las features, que son los test, digamos. Aquí estos son los test de base que vienen, para que los veáis. Por ejemplo, probar a editar una feature. Esto es un test de behat, entonces pues simplemente se dice, bueno, pues como un usuario normal, que bueno, un usuario quiere editar un artículo, porque así puedo modificarlo. Entonces, bueno, se crea un artículo de base y luego con los roles de administrador, bueno, con el rol de administrador, pues se hace una prueba que básicamente, como veis, es, pues eso, dado que estoy logado como administrador y voy a un nodo concreto, lo edito, lo salvo y ya tengo que ver el artículo cambiado. Pues esto ya lo tienes, obviamente son tests muy tontos que luego tendrán que ser adaptados para vuestro proyecto. Esto, pues nada, aquí ha terminado, ha pasado, ha hecho 162 pasos y 26 tests que han pasado todos. Luego, pues no sé, tenéis, ya digo, podéis conectar al contenedor, aquí ya estamos dentro del contenedor. Para tener, sí, para ver, porque dices, ¿dónde están las cosas? Pues, o sea, perdón, los comandos. Estos son los comandos que hay disponibles. Como veis, haces un make help y ya te lo saca. Están los que os he comentado antes y bueno, algún otro. Luego los típicos de contenedores que no los he puesto, pues levantarlos, bajarlos. El prune, que es para eliminarlos completamente. Uno para ejecutar comandos de Composer, en fin, esas cosas.
Sí, la página de G-Rock lo han cambiado hace poco y entonces hay que estar registrado, no sé qué, y entonces la idea, hay una request por ahí para cambiarlo a otra herramienta parecida, que no había registro, y que, vamos, se pueden dejar las dos, no sé, ya veremos. Pero bueno, que el G-Rock es básicamente una herramienta que te permite compartir tu local con otra persona. Esto es lo típico, tienes un problema o algo en tu local y quieres que alguien del equipo lo vea, y con el G-Rock monta unos túneles de TCP/IP y tal, y permite a una persona que no tiene por qué estar ni en tu red ni nada, por supuesto, acceder a tu local, digamos, por vía web. Para probar determinadas APIs, también te hace falta. ¿Para probar APIs? Algunas APIs. ¿Dices para probarla desde tu local? Sí, hay APIs Que no estén accesibles públicamente, dices. que requieren que URL sea accesible. Vale, sí, cierto. No, decía que también puede ser útil para probar determinadas APIs o incluso para probar analizadores de SEO o de Sí, al final, datos claro, estructurados. te hace accesible tu entorno local al exterior, bueno, una URL muy concreta y tal, pero bueno, que está bien, es una buena cosa. Y no sé, ¿qué más os puedo enseñar? Está el backstop, por ejemplo, backstop genera aquí, por aquí genera bueno, aquí no están, pero genera las imágenes de referencia. Luego, bueno, aquí están los ficheros de configuración general, vamos, pues por ejemplo, los Docker Compose, para cambiar cosas con la configuración estándar de Docker Compose. Las herramientas de análisis de código que están por aquí, que pues nada, si quieres cambiar la configuración, pues la tienes aquí. Y luego lo que os puedo enseñar es la documentación que básicamente esta es la documentación que viene por defecto. Entonces, bueno, tiene unas secciones ya, pues por ejemplo, para hacer onboarding. Obviamente no te dice cómo hacerlo, porque eso dependerá de vuestro proyecto. Pues la estructura del proyecto, del diseño, alguna información de test, los entornos que hay. Esto del who es porque a mí a veces me pone los nervios tener que avisar y no sé a quién avisar, y si está aquí, pues ya no tengo que andar preguntando a quién tengo que escribir. Enlaces, bueno, y luego dentro de lo que es el boilerplate, aquí está la configuración, la documentación del boilerplate, donde, bueno, pues te explica, pues eso, las herramientas, un poco lo que os he contado, y, bueno, más detalle cómo funciona, tal, en fin, creo que está razonablemente bien explicado. Obviamente, hay muchas cosas que mejorar y que retocar y todo eso, pero bueno, creemos que es una herramienta que puede ser bastante útil. Vamos, para nosotros es súper útil. A mí me ha quitado mucho estrés, os lo prometo. Y no sé si... ¿Cortamos? Pues nada. Muchas gracias.